Oí su voz antes de ver su rostro en mi patio trasero un viernes por la tarde. Estaba a punto de entrar en casa cuando unas palabras llegaron hasta mí a través de la valla que separa nuestras propiedades. Ojalá alguien me quisiera así. La frase quedó suspendida en el cálido aire veraniego, silenciosa pero cargada de nostalgia. Mis manos se quedaron inmóviles en la manija de la puerta trasera. A través del hueco en los setos que separaban nuestros jardines, pude ver a mi vecina sentada sola en su patio. Laura Smith se había mudado hacía 6 meses y en todo ese tiempo apenas habíamos intercambiado más que saludos corteses y comentarios rápidos sobre el tiempo. Era muy reservada, siempre estaba sola. Sin embargo, esa noche era diferente. Sus vecinos, 2 casas más abajo, celebraban su 20º aniversario. La música y las risas se extendían por la noche, y las luces de colores brillaban cálidamente contra el cielo oscurecido. Pero Laura estaba allí sola, con una copa de vino en la mano, observando la celebración desde la distancia, como si mirara a través de una ventana una vida a la que no podía llegar. Debería haber entrado, debería haber fingido que no había oído nada. Pero algo en la tristeza de esas palabras me detuvo. Mi teléfono había sonado unos minutos antes. Era mi hermano pequeño, Jason, que me llamaba para compartir la buena noticia de un ascenso que llevaba más de un año persiguiendo. Le felicité, le dije lo orgulloso que estaba, lo mucho que se merecía este triunfo después de todo su duro trabajo. Hablamos durante unos 10 minutos, riéndonos de viejos recuerdos y haciendo planes para vernos pronto. Cuando colgué, me sentí bien, feliz por él, feliz de que siguiéramos teniendo esa cercanía a pesar de que la vida nos mantenía ocupados. Fue entonces cuando me di cuenta de que Laura me estaba observando. Debía de haber oído mi parte de la conversación, haber oído la calidez de mi voz, la facilidad con la que la familia te hace sonreír sin siquiera intentarlo. Y entonces susurró esas palabras a su copa de vino, sin saber que yo seguía allí, de pie, en las sombras de mi jardín. Por un momento, consideré la posibilidad de entrar silenciosamente. No éramos amigos, apenas nos conocíamos. La soledad que ella sentía no era asunto mío, pero mis pies se movieron antes de que mi cerebro se diera cuenta. Caminé hacia la valla y me detuve a unos metros de distancia. «Qué tarde tan bonita», dije, manteniendo un tono de voz casual y ligero. Ella levantó la vista, sorprendida. Por un segundo, pensé que podría sentirse avergonzada, que podría darse cuenta de que la había oído, pero solo asintió con la cabeza y dio un pequeño sorbo a su copa. «Sí, lo es». El silencio se extendió entre nosotros. No era del todo cómodo, pero tampoco hostil. Solo dos vecinos reconociendo la existencia del otro. La música de la fiesta sonaba de fondo. Alguien reía a carcajadas por un chiste que yo no podía oír. «Tu hermano parece feliz», dijo de repente. Así que había estado escuchando. Asentí. «Sí, acaba de ascender. Lleva mucho tiempo trabajando para conseguirlo. Qué bien». Su voz era ahora más suave, distante. «Es bonito que tengáis esa relación tan cercana, que él quisiera compartir contigo la buena noticia inmediatamente». Había algo detrás de sus palabras, una historia que no estaba contando. Me apoyé en el poste de la valla, dándole espacio, pero sin alejarme. No solíamos estarlo, admití. Pasé años viajando por trabajo. Apenas estaba en casa, siempre demasiado ocupado para hacer llamadas telefónicas. Casi perdí esa conexión por completo. Tuve que tomar una decisión real para cambiar las cosas. Ella me miró y parecía estar tratando de averiguar si estaba siendo sincero o solo haciendo conversación. «¿Qué te hizo cambiar?». Era una pregunta justa. Lo pensé por un momento, queriendo darle una respuesta sincera. Me di cuenta de que estaba construyendo una vida que parecía buena sobre el papel, pero que me hacía sentir vacío. El éxito, el dinero y los ascensos están muy bien, pero no te llaman solo para decirte que están orgullosos de ti. No recuerdan las bromas privadas de cuando erais niños. Estaba triunfando en el trabajo y fracasando en todo lo demás. Laura se quedó callada, pasando el dedo por el borde de su copa de vino. Desde la fiesta, alguien pidió a todos que se reunieran para un brindis. Ambas miramos hacia las luces y las risas, y luego nos miramos la una a la otra. «Soy buena construyendo muros», dijo finalmente.
muy buena. Lo he estado haciendo durante tanto tiempo que no estoy segura de recordar cómo dejar de hacerlo. Su honestidad me pilló desprevenida. Esto era más que una charla trivial, más que cortesía entre vecinas. Esto era real. ¿Por qué quieres dejar de hacerlo?, le pregunté. Ella se rió, pero era una risa amarga, triste. Porque estar sentada sola un viernes por la noche escuchando a otras personas celebrar el amor mientras bebo vino sola, se está volviendo aburrido. Hizo una pausa y luego añadió tan bajito que casi no lo oigo. Ojalá alguien me quisiera así como tu hermano te quiere a ti, como esas personas de la fiesta se quieren entre sí. Ojalá supiera lo que se siente. Mi corazón hizo algo extraño en mi pecho. Antes de que pudiera dudar, di un paso hacia la valla, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar ligeramente la cabeza hacia arriba para mirarme a los ojos. Quizás alguien podría, dije, con una voz apenas superior a un susurro. Si les dejaras ver más allá de estos muros que has construido, dijo ella sin aliento. Pude ver cómo sus ojos se abrían ligeramente en la luz que se desvanecía. Pude ver el momento exacto en que mis palabras llegaron a su destino. Durante varios largos segundos, ninguno de los dos se movió. La fiesta continuaba de fondo. Un perro ladró en algún lugar de la calle. Pasó un coche, pero en ese pequeño espacio entre nuestros jardines, todo parecía suspendido. No sé cómo hacerlo, susurró finalmente. Yo tampoco, admití. Pero quizá podríamos averiguarlo juntos. Ella me miró como si acabara de sugerir algo imposible, maravilloso y aterrador a la vez. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Ni siquiera me conoces. No, admití, pero me gustaría hacerlo, si me lo permites. La sonrisa se amplió ligeramente. Suena aterrador. Probablemente, dije, pero sentarse sola, deseando algo diferente, da más miedo. Lo pensó y luego dejó su copa de vino en la mesita junto a su silla. Se levantó y caminó hasta su lado de la valla, hasta que solo unos pocos metros nos separaban. De cerca, pude ver que sus ojos eran de color avellana. Pude ver el cansancio en ellos, pero también algo más. Esperanza, tal vez, o curiosidad. Soy Laura, dijo, tendiéndome la mano por encima de la valla. La estreché, y sus dedos estaban cálidos a pesar del aire fresco de la tarde. Lo sé, soy David. Lo sé. Ella repitió con una sonrisa sincera. Esta vez nos quedamos allí, con las manos entrelazadas sobre la valla de madera, mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor. Y de alguna manera, supe que ese momento, ese simple intercambio, era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía predecir, pero que ambos necesitábamos. El sábado por la mañana amaneció soleado y con el sonido de los pájaros discutiendo en los árboles. A las 7 ya estaba fuera, con un café en la mano, regando las plantas junto a la valla trasera. Normalmente la casa de Laura permanecía en silencio hasta última hora de la mañana los fines de semana. Las cortinas estaban corridas y no había señales de vida. Pero hoy era diferente. Oí abrirse la puerta trasera justo cuando terminaba con las rosas. Cuando miré, ella salía al patio en pantalones de yoga y camiseta, con el pelo rubio recogido con una pinza. Llevaba una taza en las manos. Y cuando me vio, no se metió dentro como de costumbre. En cambio, en cambio me saludó con la mano. Me saludó de verdad. No fue el gesto rápido y cortés que habíamos intercambiado durante meses, sino uno auténtico que duró más de un segundo. Le devolví el saludo, sintiéndome extrañamente complacida. Buenos días, le dije. Buenos días, respondió, caminando hacia la valla. Te has levantado temprano. Viejas costumbres, incluso los fines de semana. Mi cerebro se activa a las 18. Levanté mi taza de café. No podías dormir. No dejabas de pensar en lo de anoche. Hizo una pausa, pareciendo ligeramente avergonzada por nuestra conversación. Dejé la regadera y me acerqué a la valla. ¿Buenos pensamientos o remordimientos? Quizás ambos. Se colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. No suelo decirle a los desconocidos que me siento sola y que me gustaría saber cómo abrirme a la gente. Ya no somos desconocidos, le señalé.
Somos vecinos que han tenido al menos una conversación sincera. Eso es algo. Ella sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó todo el rostro. Tienes razón. Nos quedamos allí de pie, en un agradable silencio, durante un momento. El sol de la mañana calentaba todo a nuestro alrededor. A unas cuantas casas de distancia se puso en marcha una cortadora de césped. El sistema de riego de alguien se activó con un chisporroteo. Entonces, dijo Laura, pareciendo armarse de valor, mencionaste que te habías tomado un descanso del trabajo. ¿A qué te dedicabas? Asesoraba en estrategia empresarial a compañías que querían expandirse o reestructurarse. Me pagaban bien y me tenía viajando en avión 3 semanas al mes. Me encogí de hombros. Hace un año me quemé y decidí dar un paso atrás, averiguar qué es lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? Lo digo en serio, dije gesticulando. Estar en casa, tener tiempo para regar las plantas y contestar cuando llama mi hermano. Saber los nombres de mis vecinos en lugar de los números de las habitaciones de hotel. Laura bajó la mirada hacia su café. Soy arquitecta senior en Morrison Associates, en el centro. Llevo allí 8 años. Ascendí rápidamente. Todo el mundo cree que lo tengo todo resuelto. Pero no es así, ni mucho menos. Me miró a los ojos. Me mudé aquí después de romper un compromiso de 5 años. Pensé que empezar de cero en un nuevo barrio me ayudaría, pero me traje todos mis muros conmigo y los reconstruí aquí. Quería preguntarle qué había pasado con el compromiso, pero intuí que era demasiado pronto. En lugar de eso, le dije, los muros mantienen las cosas fuera, pero también te mantienen atrapada dentro. Vaya, eso es sorprendentemente profundo para las 7 de la mañana. Pero sonreía cuando lo dijo. Tengo mis momentos, sonreí. Normalmente antes de mi segunda taza de café. De hecho, ella se rió y el sonido hizo que algo cálido se extendiera por mi pecho. Era agradable, fácil, diferente de la pesada honestidad de la noche anterior, pero bueno a su manera. ¿Te gustaría tomar un café aquí mañana por la mañana también? Laura preguntó de repente, como si las palabras se le hubieran escapado antes de poder detenerlas. Quiero decir, si tú estás despierto y yo también, podríamos... Me gustaría, dije rápidamente, sin querer que se lo pensara 2 veces. A la misma hora, a la misma hora. Parecía aliviada, contenta y nerviosa, todo al mismo tiempo. Las siguientes semanas siguieron un patrón que empecé a esperar con ilusión. Las mañanas de los fines de semana se convirtieron en nuestro momento. Nos poníamos a ambos lados de la valla, con tazas de café en la mano, hablando de todo y de nada. Ella me contaba cosas de su trabajo, del estrés de gestionar grandes proyectos comerciales y tratar con clientes que querían diseños de lujo con presupuestos reducidos. Yo le contaba anécdotas de mi época como consultor, las reuniones absurdas y los plazos imposibles. Pero también hablábamos de otras cosas. Libros que habíamos leído, lugares a los que queríamos viajar, recuerdos embarazosos de la infancia que nos hacían reír hasta que se nos enfriaba el café. Un sábado Laura mencionó que había estado evitando el club de lectura del barrio a pesar de las múltiples invitaciones. La mujer que lo dirige, la señora Chun de la casa de la esquina, no deja de insistir, pero unirme me parece como comprometerme a ser sociable. Y no estoy segura de estar preparada para eso. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Le pregunté. Lees un libro y hablas de él con algunos vecinos. Si es horrible, no vuelves. Ella lo pensó. Cuando lo pones así, suena menos aterrador. La mayoría de las cosas dan menos miedo cuando las pruebas, en lugar de solo preocuparte por ellas. ¿Es esa otra perla de sabiduría de antes de tu segundo café? Es sabiduría de años evitando cosas que me daban miedo y dándome cuenta de que había perdido mucho tiempo. 2 semanas después, Laura mencionó que había ido al club de lectura. ¿Qué tal estuvo? Le pregunté. La verdad es que estuvo bien. La señora Chun es muy amable y había aperitivos. ¿Buenos aperitivos? Sonrió. Eligieron el libro del mes que viene y dije que volvería. Me sentí orgullosa de ella, lo cual quizá fuera extraño, dado que solo llevábamos unas semanas manteniendo conversaciones superficiales, pero era importante.
Lo estaba intentando. A finales de junio, las cosas volvieron a cambiar. Un domingo por la tarde estaba limpiando mi garaje, ordenando cajas que había estado ignorando desde que me mudé. Laura estaba en su patio trasero intentando montar lo que parecía un conjunto de muebles de jardín muy complicado. Las piezas estaban esparcidas por todas partes. Las instrucciones revoloteaban con la brisa. Ella fruncía el ceño a una llave Allen, como si la hubiera ofendido personalmente. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Ella levantó la vista, frustrada. He construido edificios enteros, pero aparentemente una simple silla está más allá de mis capacidades. ¿Quieres un par de manos extra? Ella dudó solo un momento antes de asentir. Eso sería fantástico. Entré por la puerta lateral que ella me abrió. Era la primera vez que estaba en su jardín. La primera vez que estábamos del mismo lado de la valla. Su espacio era ordenado pero sencillo, como si se hubiera mudado y nunca hubiera terminado de convertirlo en su hogar. Juntos, nos pusimos manos a la obra con los muebles. Tardamos 2 horas, dimos varios pasos en falso y nos reímos mucho cuando tuvimos que desmontar una sección porque nos habíamos saltado un paso. Pero al final, un completo conjunto de muebles de jardín quedó colocado en su patio trasero. No podría haberlo hecho sola, admitió Laura, probando una de las sillas. Gracias. Cuando quieras, lo decía en serio. Me ofreció una cerveza y nos sentamos en las sillas recién montadas, viendo cómo el sol de la tarde se filtraba a través de los árboles. Me sentí cómoda, como si lleváramos años haciendo esto en lugar de semanas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Laura después de un rato. Claro. ¿Por qué dijiste lo que dijiste esa noche sobre que alguien podría quererme si les dejara traspasar mis barreras? Me volví para mirarla. Porque era cierto y porque sé lo que se siente cuando has construido una vida que parece correcta, pero que te hace sentir mal. A veces, lo único que hace falta es una persona dispuesta a ver más allá de la superficie. Ella mantuvo mi mirada durante un largo momento y algo tácito pasó entre nosotros. Luego sonrió suavemente, dio otro sorbo a su cerveza y nos quedamos sentados juntos en un cómodo silencio mientras la tarde de verano se alargaba a nuestro alrededor. Pasaron los meses y lo que había comenzado como charlas matutinas con café se convirtió en algo más. Habíamos traspasado la valla literal y figurativamente. La mayoría de las noches cenábamos juntos, ya fuera en su casa o en la mía. El vecindario también se había dado cuenta. La señora Patterson sonreía con complicidad cuando nos veía juntos. Tommy saludaba con entusiasmo cada vez que Laura estaba cerca. Nos habíamos convertido en una parte importante de la vida del otro. Y en algún momento, la amistad se había profundizado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos deseábamos. Entonces llegó un martes por la mañana a principios de otoño en el que todo cambió. Estaba podando los setos entre nuestros jardines cuando oí a Laura caminando de un lado a otro en su patio. Su voz sonaba tensa por el estrés de una llamada telefónica. Terminó la llamada y se sentó con fuerza en su silla de jardín, con la cabeza entre las manos. ¿Va todo bien? La llamé dejando mis tijeras. Levantó la vista y pude ver la preocupación en sus ojos. Mi empresa quiere una respuesta para el viernes. Sobre Seattle. Me acerqué a la valla. Es la asociación que mencionaste, jefa de la División Noroeste. Mi propio equipo, proyectos importantes, todo por lo que he trabajado durante 12 años. Se levantó y se acercó. Pero eso significa irme para siempre. La palabra me impactó más de lo que esperaba. Nunca habíamos definido lo que éramos el uno para el otro, pero la idea de que ella estuviera al otro lado del país me parecía mal. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté con cuidado. Ya no lo sé, admitió. Hace 3 meses yo ya habría hecho las maletas. Pero ahora, antes de que pudiera terminar, su vecina, la señora Patterson, gritó desde su jardín. Laura, querida, ¿de verdad nos vas a dejar? Te he oído hablar. En una hora, la mitad de la manzana lo sabía. Por la noche, empezaron las preguntas. El viejo señor Henderson me detuvo mientras revisaba el correo. Habéis pasado mucho tiempo juntos. La gente está hablando.
Somos amigos, le dije. Él levantó una ceja. Los amigos no se miran como lo hacéis vosotros. Solo lo comento. Hijo, pero la gente se pregunta si toda esta cercanía entre vecinos está haciendo que ella rechace buenas oportunidades. Esa noche no pude dormir. Me senté en los escalones traseros de mi casa y me quedé mirando la casa a oscuras de Laura. Alrededor de medianoche se encendió la luz de su patio. Salió con pantalones de chándal y una vieja sudadera de la universidad, con una taza de té en la mano. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó al otro lado de la valla. Pienso demasiado, admití. Se quedó callada un momento. Hoy alguien en el trabajo me dijo, me lo estoy volviendo demasiado cómoda, demasiado blanda. Me preguntaron si aún podía manejar las negociaciones difíciles, los clientes difíciles. ¿Qué les respondiste? Nada. Como empecé a preguntarme si tenían razón, dejó la taza sobre la mesa. Solía trabajar 70 horas a la semana. Nunca me tomaba vacaciones. Luchaba por cada proyecto como si mi vida dependiera de ello. Y ahora voy a clubes de lectura y tomo café con mi vecina todas las mañanas. Su voz se quebró ligeramente. Quizás estoy perdiendo mi ventaja. Me levanté y caminé hacia la valla. ¿Quieres saber lo que veo? Ella me miró esperando. Veo a alguien que finalmente está viviendo en lugar de solo sobrevivir. Sigues siendo brillante en tu trabajo. Solo has añadido algo a tu vida además del trabajo. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si dejar entrar a la gente me hace débil? La vulnerabilidad de su pregunta me hizo doler el pecho. Laura, ¿recuerdas por qué te hiciste arquitecta? Parpadeó, sorprendida por la pregunta. Quería diseñar espacios donde la gente pudiera construir sus vidas, donde se sintieran seguros y felices. Y no puedes hacerlo si nunca lo has experimentado tú misma. Le dije con delicadeza. Has pasado años construyendo muros, no hogares. Quizás sea hora de entender la diferencia. Me miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. Mi reunión de evaluación es el jueves. Quieren discutir mis recientes problemas de rendimiento antes de que dé mi respuesta sobre Seattle. Lo harás genial. Le dije, solo sé tú misma, tu verdadero yo, no la coraza que solías llevar. El jueves por la tarde, estaba trabajando con mi portátil cuando oí cerrarse la puerta de un coche. A través de la ventana vi a Laura salir, con una expresión indescifrable. Se dirigió directamente a mi puerta y llamó. Cuando la abrí, allí estaba ella, con su traje profesional, con aspecto agotado pero decidida. Tengo que enseñarte algo, dijo. La seguí hasta su casa, sacó su portátil y abrió una presentación. Esto es lo que le he presentado hoy a mi empresa. Las diapositivas mostraban una propuesta revolucionaria para un programa de arquitectura centrado en el barrio. Su empresa se asociaría con comunidades de todo el país para diseñar espacios asequibles y bonitos que unieran a las personas. Combinaba el éxito comercial con el impacto social. Al principio me llamaron para hablar de mis resultados, explicó. Dijeron que los clientes se quejaban de que yo hacía demasiadas preguntas sobre sus necesidades en lugar de limitarme a venderles diseños caros. ¿Qué les dijiste? Les mostré esto. Les expliqué que comprender lo que la gente realmente necesita permite crear una mejor arquitectura, que el diseño centrado en la comunidad es el futuro, no una debilidad. Abrió otra diapositiva que mostraba las proyecciones de ingresos potenciales. Lo respaldé con cifras, estudios de mercado, todo, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Les encantó. Quieren que ponga en marcha el programa aquí, no en Seattle. Están creando un nuevo puesto para mí, director de desarrollo comunitario. Me invadió una gran sensación de alivio, pero intenté mantener la voz firme. ¿Entonces te quedas? No es por eso por lo que rechacé Seattle, dijo con firmeza. Propuse este programa porque es lo correcto, no para evitar marcharme. Si hubieran dicho que no, habría rechazado Seattle de todos modos. ¿Por qué? Se acercó más. Porque en algún momento, entre los clubes de lectura y el café de la mañana, me di cuenta de algo. No estaba corriendo hacia una asociación en Seattle. Estaba huyendo de la posibilidad de construir algo real aquí. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta.
La abrió y se encontró con la señora Patterson, el señor Henderson y varios otros vecinos. Hemos oído que quizá te vayas, dijo la señora Patterson. Queríamos que supieras que te echaremos de menos. A Laura se le llenaron los ojos de lágrimas. No me voy a ninguna parte. De hecho, tengo algo que compartir con todos ustedes. Los invitó a pasar y les explicó su nuevo proyecto. El vecindario sería su primera asociación comunitaria. Quería rediseñar el antiguo parque infantil, crear un jardín comunitario adecuado y añadir espacios cubiertos para reunirse. Nos encantaría conocer su opinión, dijo. Esto solo funcionará si es lo que realmente queréis, no lo que yo creo que deberíais querer. Los vecinos se animaron con ideas y preguntas. El señor Henderson sugirió una zona cubierta para jugar al ajedrez los fines de semana. La señora Patterson quería parterres elevados para las personas con problemas de movilidad. La madre de Tommy preguntó por un carril bici seguro. Observé cómo Laura tomaba notas, hacía preguntas de seguimiento y esbozaba ideas rápidas. Esa era su ventaja, solo que ahora la había reorientado. No había perdido su brillantez profesional, había ganado algo más valioso, un propósito. Cuando todos se marcharon, Laura se desplomó en el sofá, agotada pero sonriente. Ha sido aterrador. Lo has hecho perfecto, le dije, sentándome a su lado. Nunca había hecho algo así, preguntar a una comunidad qué quiere en lugar de decirle lo que necesita. ¿Cómo te sientes? Lo pensó como si por fin entendiera lo que había estado diseñando todos estos años. Estaba creando espacios para una idea de personas, no para personas reales. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio durante un momento. Entonces Laura se volvió hacia mí. Su expresión era seria. Hay algo que tengo que decirte. Mi corazón se aceleró. De acuerdo. Cuando estaba tratando de decidir sobre Seattle, me di cuenta de algo. Me tomó de la mano. Me he enamorado de ti, David. Quizás desde aquella primera noche junto a la valla, y eso me aterra porque he pasado mucho tiempo protegiéndome de sentirme así. Le apreté la mano, sin atreverme apenas a respirar. Llevo meses enamorado de ti, admití. Es que no quería presionarte antes de que estuvieras preparada. Ella sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. Creo que ahora estoy preparada. Me incliné hacia adelante y la besé suavemente, y los muros que había levantado durante años finalmente se derrumbaron por completo. Cuando nos separamos, ella sonreía más que nunca. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora lo decidiremos juntos. Le respondí, tal y como prometimos aquella primera noche. Las semanas siguientes fueron las más felices que recuerdo. Laura y yo dejamos de fingir que solo éramos vecinos que pasaban todo el tiempo juntos. Estábamos juntos oficialmente, y el vecindario lo celebró como si hubieran estado esperando ese momento desde siempre. La señora Patterson nos trajo un pastel casero. Tommy nos hizo un dibujo de dos muñecos de palitos cogidos de la mano a través de una valla. Incluso el señor Henderson me dio un gesto de aprobación y me dijo, ya era hora, hijo. Laura se volcó en el proyecto de desarrollo comunitario con una energía que nunca le había visto. Era brillante, apasionada, estaba completamente en su elemento. Pasábamos las tardes revisando diseños. Yo aportaba ideas desde un punto de vista práctico, mientras ella esbozaba posibilidades. Parecía una verdadera colaboración. Ambos aportábamos algo valioso. Entonces, un viernes por la mañana de noviembre, todo volvió a cambiar. Fingía trabajar en mi portátil, pero en realidad estaba mirando la entrada de Laura a través de mi ventana. A las 10 se detuvo un caro coche plateado. Un hombre alto con un traje de diseño salió del coche. Llevaba 2 tazas de café de la elegante cafetería del centro. Se me hizo un nudo en el estómago. Lo reconocí por la foto que Laura me había enseñado una vez. Brad, su exnovio. Laura salió a recibirlo al porche. Incluso desde mi casa, podía ver que se había vestido con cuidado, de forma profesional, pero sin exagerar. Se sentaron en las sillas del patio, en las que habíamos compartido docenas de conversaciones. Me obligué a apartar la mirada para concentrarme en mi trabajo, pero mi mente no cooperaba. Ese hombre representaba todo lo que Laura había deseado alguna vez. Éxito, estatus, la vida que había planeado antes de mudarse aquí. Pasó una hora, luego otra. Preparé el almuerzo. No comí.
Finalmente, alrededor de la maison, oí voces. A través de mi ventana, los vi de pie junto a su coche. Él gesticulaba, hablando con intensidad. Laura tenía los brazos cruzados. Entonces él le tomó la mano. Se me revolvió el estómago. Me aparté de la ventana, incapaz de mirar. No era asunto mío. Lo que fuera que estuviera pasando entre Laura y su ex era decisión suya. Oí cerrar la puerta de su coche. Arrancó el motor. Me arriesgué a echar un vistazo y lo vi alejarse. Laura se quedó en la entrada de su casa viéndolo partir. Se giró y miró directamente hacia mi casa. Nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana. Levantó una mano en un pequeño saludo y luego entró en su casa. Esperé a que viniera a explicarme. Pasó una hora y nada. Al anochecer ya no pude aguantar más. Fui a su puerta y llamé. La abrió inmediatamente, como si estuviera esperando. ¿Podemos hablar?, le pregunté. Ella asintió y salió, cerrando la puerta detrás de ella. Nos sentamos en los escalones de su porche, el mismo lugar donde habíamos compartido tantas conversaciones. Se llama Brad, comenzó. Estuvimos juntos 4 años y comprometidos 6 meses antes de que yo rompiera. ¿Qué ha pasado hoy? Se enteró de lo de Seattle a través de colegas comunes. Vino a decirme que estaba cometiendo un error. Ella tiró de un hilo de sus vaqueros. Dijo que estaba tirando por la borda mi carrera por una fantasía de vida en un pueblo pequeño. Que había cambiado demasiado. Que me había convertido en alguien que él no reconocía. ¿Qué le dijiste? Que tenía razón. Que ya no soy la misma persona. Me miró. La mujer que él conocía trabajaba sin descanso. Nunca dejaba que nadie se acercara a ella. Medía su valía por sus logros profesionales. Esa era la persona de la que se enamoró. Y tú ya no eres ella. Ya no quiero ser ella. La voz de Laura era firme. Brad me ofreció un trabajo en su empresa en Chicago. Socia principal, mi propia división, el doble de lo que gano ahora. Se me encogió el corazón. Eso es increíble. Lo rechacé. La miré fijamente. ¿Por qué? Porque él no me ve a mí. Ve a la arquitecta, a la profesional, a la mujer que trabajará 70 horas a la semana y nunca pedirá más. Se volvió hacia mí. ¿Quieres saber lo que me dijo cuando le conté mi proyecto de desarrollo comunitario? Se rió. Dijo que era bonito que quisiera ayudar a los barrios, pero que los verdaderos arquitectos trabajan en rascacielos y museos. Es un idiota. Lo dije antes de poder evitarlo. Laura sonrió. Quizás, pero también me ayudó a comprender algo. No solo rechacé Seattle o Chicago. Elegí esta vida. La elegí de forma activa y deliberada. No me arrepiento, ni siquiera un poco. Se levantó. Pero hay algo más. Brad me preguntó por qué me quedé realmente. Si había alguien, ¿qué le dijiste? Me miró. Su expresión era suave pero seria. Le dije la verdad, que conocía a alguien que ve más allá de los trajes y los títulos profesionales. Alguien que me enseñó que construir una vida es tan importante como construir una carrera. Mi corazón latía con fuerza. Laura, no he terminado. Ella me interrumpió con delicadeza. También le dije que sé exactamente hacia dónde van las cosas contigo, que estamos construyendo algo real juntos y que, por primera vez en mi vida, no me da miedo. Me levanté, acortando la distancia entre nosotros. Te quiero, le dije con claridad. Estoy enamorado de ti y quiero construir esta vida contigo, sea como sea. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Yo también te quiero tanto que a veces me da miedo, pero es un miedo bueno. La atraje hacia mí y la besé, y todo lo demás desapareció. Cuando finalmente nos separamos, ella reía suavemente. Brad dijo que al final entraría en razón. Ella dijo que todo esto era solo una fase. ¿Y tú qué opinas? Creo que al final he entrado en razón. Solo tenía que perderlos primero para descubrir lo que realmente importa. Nos quedamos allí, en su porche, mientras se ponía el sol, abrazados, mientras el barrio se sumergía en la noche. Y supe con absoluta certeza que ese era exactamente el lugar al que ambos pertenecíamos. El proyecto comunitario avanzó durante el otoño y entró en invierno. Laura estaba más ocupada que nunca, pero era un tipo de ocupación diferente. Llegaba a casa llena de energía en lugar de agotada,
emocionada por contarme los avances del día. Nos habíamos convertido en un verdadero equipo, no solo en nuestra relación, sino también en el trabajo. Yo ayudaba a coordinar a los contratistas y me ocupaba de la parte comercial, mientras que ella se centraba en el diseño y las aportaciones de la comunidad. Entonces llegó diciembre y con él una presión inesperada. Una mañana el teléfono de Laura no dejaba de sonar y yo podía ver el estrés en su rostro incluso desde la ventana de mi cocina. Estaba paseándose por el salón, gesticulando frenéticamente mientras hablaba con alguien. Cuando por fin salió a tomar el aire, me acerqué a ella. ¿Va todo bien?, le pregunté, aunque sabía que no era así. Ella soltó un largo suspiro. Mi empresa acaba de perder a un cliente importante, con el que llevaba meses trabajando a distancia. Dicen que necesitan a alguien a tiempo completo in situ, alguien con quien puedan reunirse cara a cara cuando quieran. Lo siento, le dije, y lo sentía de verdad. Y eso no es lo peor. Se frotó las sienes. Mi jefe llamó justo después. Se pregunta si el acuerdo de trabajo a distancia está funcionando. Dijo, quizás cometí un error al rechazar Seattle. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una nube oscura. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. He luchado mucho para construir esta vida aquí, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Y ahora parece que se está desmoronando. Durante la semana siguiente, vi cómo Laura se volcaba en su trabajo con una intensidad que me preocupaba. Se sentaba en su escritorio antes del amanecer y seguía allí mucho después del anochecer. Nuestras charlas matutinas con café desaparecieron. Nuestras cenas nocturnas se interrumpieron cuando llamé a su puerta con la comida que había preparado. Apenas levantó la vista de su ordenador. Ahora no puedo, dijo, distraída. Tengo que demostrar que esto puede funcionar. Entendía la presión a la que estaba sometida, pero también veía cómo reconstruía los muros que tanto nos había costado derribar. El vecindario también lo notó. La señora Patterson mencionó que Laura no había acudido al club de lectura. La madre de Tommy dijo que Laura no había devuelto las llamadas sobre el diseño de la recaudación de fondos para la escuela. Me encontré atrapada en medio, poniendo excusas por ella mientras, en privado, me preocupaba que estuviera volviendo a caer en los viejos hábitos. Entonces llegó el punto de ruptura. Laura se había ofrecido voluntaria para organizar la reunión de planificación de la fiesta navideña del barrio en su casa hacía meses. Todos se reunieron en su salón, pero la calidez que solía llenar su hogar parecía ausente. Ella era educada, pero distante, profesional en lugar de personal. A mitad de la discusión sobre las ideas de decoración, sonó su teléfono. Ella lo miró y se puso pálida. Tengo que contestar, dijo, y desapareció en su despacho. La sala quedó en silencio. La gente intercambió miradas incómodas. Después de 10 minutos, la señora Patterson sugirió que cambiáramos la fecha. Todos se marcharon en silencio y yo me quedé esperando. Cuando Laura salió parecía derrotada. Era mi jefe otra vez. Quiere que vaya a la oficina central la semana que viene para una evaluación. Vuelve a sacar el tema del puesto en Seattle, diciendo que quizá es hora de reconsiderarlo. Quería consolarla, pero también tenía que ser sincera. Laura, lo estás haciendo otra vez. ¿Haciendo qué? Levantando muros, alejando a todo el mundo. Te has perdido el club de lectura, has ignorado a los vecinos, has cancelado nuestras cenas. Estás manejando esto como siempre. Se dejó caer en el sofá. Solo intento evitar que mi carrera se venga abajo sacrificando todo lo demás. Me senté a su lado procurando mantener un tono de voz suave. ¿Recuerdas lo que le dijiste a Brad sobre elegir esta vida? Eso fue antes de que todo empezara a desmoronarse. Susurró. No se está desmoronando. Solo es difícil ahora mismo. Hay una diferencia. Le cogí la mano. Pero ya no tienes que afrontarlo sola. Eso es lo que has estado olvidando. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué sigues aquí? He sido horrible con todo el mundo durante semanas. Cancelé nuestros planes, ignoré al vecindario, me sumergí en el trabajo. Deberías estar enfadado. No estoy enfadado, dije con sinceridad. ¿Y qué estoy esperando? A que recuerdes que ya no estás sola en esto. Entonces se derrumbó, con lágrimas corriendo por su rostro.
Tengo miedo. ¿Y si no consigo que funcione? ¿Y si tengo que elegir entre todo lo que he construido aquí y mi carrera? Entonces lo resolveremos juntos, le dije, acercándola a mí. Pero no tienes que decidir nada esta noche. Solo tienes que dejar de alejar a la gente. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Me desperté y encontré a Laura en mi porche con 2 tazas de café y una sonrisa nerviosa. Lo siento, dijo simplemente, por desaparecer, por alejar a todo el mundo, por olvidar lo que realmente importa. Nos sentamos en los escalones de mi porche mientras salía el sol y ella me lo contó todo. La presión de su empresa, el miedo al fracaso, el viejo instinto de manejarlo todo sola que creía haber superado. Me convencí a mí misma de que pedir ayuda era una debilidad. Admitió que si no podía demostrar que podía hacerlo sola, entonces no me merecía nada. Esa es la antigua Laura hablando, le señalé con delicadeza. Lo sé, y ya no quiero ser ella. Esa tarde, Laura hizo algo valiente. Convocó una reunión de emergencia con los vecinos y se disculpó. Les explicó lo que estaba pasando con su trabajo, admitió que lo había gestionado mal y les pidió ideas. La respuesta nos sorprendió a ambas. El marido de la señora Patterson trabajaba en el sector inmobiliario comercial y se ofreció a poner a Laura en contacto con clientes locales. La madre de Tommy, Tommy, que dirigía una empresa de marketing, sugirió que colaboraran en un proyecto. Incluso el señor Henderson mencionó que su empresa estaba buscando asesoramiento arquitectónico. Aquí nos cuidamos entre nosotros, dijo con firmeza la señora Patterson. Te has convertido en parte de esta comunidad, Laura. Déjanos ayudarte. A finales de diciembre, Laura había conseguido 2 clientes locales gracias a los contactos del vecindario. No eran tan grandes como el que había perdido, pero eran estables y le permitían mantener su acuerdo de teletrabajo. Cuando acudió a su reunión de evaluación, llevó una carpeta con sus nuevos proyectos y una propuesta para ampliar los servicios de consultoría a distancia de la empresa. Su jefe quedó impresionado. En lugar de volver a insistir en Seattle, accedió a un periodo de prueba para su nuevo modelo. No era perfecto y no había garantías, pero era una oportunidad. La fiesta navideña finalmente se celebró en casa de Laura a finales de diciembre. Mientras la ayudaba a colgar los adornos, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Casi lo arruinó todo, dijo en voz baja. Casi dejó que el miedo ganara. Pero no lo hiciste, le recordé. En lugar de eso pediste ayuda. Eso es crecer. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los vecinos se hubieran marchado, nos quedamos en su cocina limpiando. Ella lavaba los platos mientras yo los secaba, moviéndonos con un ritmo cómodo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo de repente. Cuando estaba comprometida, nunca le habría admitido a Brad que estaba pasando por un mal momento. Habría fingido que todo iba bien hasta que explotara. ¿Qué ha cambiado ahora?, le pregunté, aunque esperaba saber la respuesta. Se volvió hacia mí, con las manos aún llenas de espuma de jabón. Contigo, no tengo que fingir. Incluso cuando intenté alejarte, tú simplemente esperaste. No lo arreglaste por mí, ni me juzgaste por tener dificultades. Simplemente te quedaste. Dejé el paño de cocina y me acerqué. Siempre me quedaré, Laura, tanto en los momentos difíciles como en los fáciles. Ella levantó la mano y me tocó la cara, dejando gotas en mi mejilla con su mano mojada. Te quiero, susurró. No sé cuándo ocurrió exactamente, pero te quiero. Te quiero. Mi corazón se sentía demasiado grande para mi pecho. Yo también te quiero, más de lo que creía posible. Ella sonrió entre lágrimas y yo la abracé, sosteniéndola mientras los últimos restos de la fiesta quedaban olvidados en la encimera. Afuera, la noche de diciembre era fría y oscura, pero adentro, todo se sentía cálido y perfecto, exactamente como debía ser. El invierno dio paso a la primavera temprana y la vida se estableció en un ritmo cómodo. El acuerdo de teletrabajo de Laura había resultado un éxito y su empresa la había contratado oficialmente de forma indefinida. El proyecto comunitario avanzaba a las mil maravillas y la construcción estaba prevista para abril. Habíamos encontrado nuestro equilibrio tanto como individuos como pareja. Todo parecía estable, seguro, ¿verdad?
Entonces llegó una mañana inesperada a finales de marzo. Llamaron a mi puerta con urgencia y muy temprano. Abrí y me encontré a un hombre con un traje caro de pie en mi porche, con aspecto incómodo y decidido al mismo tiempo. Se me hizo un nudo en el estómago al reconocerlo por las fotos. Tú debes de ser David, dijo. Soy Brad, el exnovio de Laura. Mantuve la voz firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Ella no está aquí. Está en una reunión con un cliente en el centro. Lo sé, quería hablar primero contigo. Cambió el peso de un pie a otro. ¿Podemos sentarnos? Nos sentamos en los escalones de mi porche. Se produjo un silencio incómodo entre nosotros. Finalmente, habló. Cometí un error al dejarla marchar. He tardado 2 años en darme cuenta. Me miró directamente. Estoy aquí para intentar arreglarlo. ¿Sabe Laura que has venido? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todavía no. Primero quería entender a qué me enfrentaba. Hizo una pausa. Ella habla de ti en sus correos electrónicos sobre este barrio, sobre lo diferente que es ahora su vida, y tú quieres ofrecerle volver a la vida anterior. Dije con tono seco. Quiero ofrecerle todo. Corrigió. Una sociedad matrimonial en la mejor firma de Nueva York. Una vida con la que la mayoría de la gente solo sueña. Todo lo que ella quería antes de mudarse aquí. Las palabras me impactaron porque no se equivocaba. Ese había sido el sueño de Laura en su momento. ¿Con qué podía competir yo? Una casa modesta, un negocio de consultoría y un barrio lleno de gente que se preocupaba por ella. ¿Por qué me cuentas esto? Le pregunté en voz baja. Porque veo que ella es feliz aquí, y si voy a pedirle que lo deje todo atrás, quiero saber qué es lo que dejaría. Se puso de pie. Entonces dime, ¿por qué debería quedarse? Pensé en el café de la mañana, en cómo Laura se reía de las bromas de la señora Patterson, en cómo había ayudado a Tommy con su proyecto de ciencias. Pensé en la vida que habíamos construido juntos, sencilla y real, llena de momentos importantes. No puedo responder a eso, dije finalmente. Solo Laura puede hacerlo. Asintió lentamente. Eres un buen hombre. Eso lo hace más difícil, no más fácil. Después de que se marchara, me senté en el porche tratando de calmar mi acelerado corazón. Cuando el coche de Laura llegó esa tarde, ella saludó alegremente y cogió su maletín. Entonces se fijó en mi expresión y cambió de dirección. ¿Qué pasa?, preguntó inmediatamente. Brad ha estado aquí, le dije simplemente. Se quedó pálida. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta mañana. Quería hablar conmigo primero. Me obligué a mirarla. Laura, te lo está ofreciendo todo. Nueva York, un matrimonio de alto nivel. Tu antigua vida, pero mejor. Se quedó paralizada. Se le cayó el maletín de las manos. No tiene derecho a aparecer aquí sin más. Pero no se equivoca, ¿verdad? Eso era lo que tú querías. Era, enfatizó. Pero pude ver el conflicto en sus ojos. Brad se presentó en la puerta de Laura esa noche. Los observé desde mi ventana mientras hablaban en el porche, tratando de darles privacidad, pero incapaz de apartar la mirada. Su conversación duró más de 1 hora. Cuando finalmente se marchó, parecía decepcionado, pero no derrotado. Laura no vino esa noche ni a la mañana siguiente. Durante 2 días, nos movimos el uno alrededor del otro como extraños. Saludos corteses, pero nada más. El vecindario se dio cuenta. La señora Patterson nos preguntó si habíamos tenido una pelea. No tenía respuestas. A la tercera mañana, Laura llamó a mi puerta al amanecer. Parecía que no había dormido. Tenía los ojos rojos. ¿Podemos hablar?, preguntó. Caminamos hasta el parque del barrio, donde habíamos pasado innumerables tardes. El sol acababa de salir cuando nos sentamos en nuestro banco favorito. Brad me ofreció todo lo que creía que quería cuando tenía 25 años. Laura finalmente dijo, la oficina de la esquina, los clientes importantes, el tipo de éxito que impresiona a todo el mundo. Se me encogió el corazón. Eso era. Pero esto es lo que él no entendía. Ella continuó, volviéndose hacia mí. Yo tuve esa vida una vez, o una versión de ella, y era miserable. Tan miserable que me mudé al otro lado del país solo para escapar de ella. La gente cambia, dije en voz baja. Quizás esta vez sería diferente.
Tienes razón, yo cambié. Ella me tomó de la mano. Aprendí lo que realmente me hace feliz. No es la oficina de la esquina, es el café de la mañana con alguien que me escucha. Son los vecinos que se convierten en familia. Es construir algo real en lugar de algo impresionante. Pero tu carrera, mi carrera, ha evolucionado, dijo con firmeza. Hago un trabajo que me encanta con clientes que me respetan. El hecho de que no sea lo que imaginaba a los 25 años no significa que sea menos valioso. Me apretó la mano. Brad cree que me lo está ofreciendo todo, pero me está ofreciendo una vida de la que ya huí. Lo que tenemos aquí, esto lo es todo. Me invadió una sensación de alivio. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Apoyó la cabeza en mi hombro. Le dije que no a Brad. Le dije, por fin he encontrado mi lugar, y es aquí contigo. Nos sentamos mientras salía el sol, llorando un poco, abrazándonos mientras pasaban los primeros corredores. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté al final. Laura levantó la cabeza y sonrió. Ahora vivimos juntos la vida que elegimos. Un mes después, ocurrió algo inesperado. Una importante revista de arquitectura se puso en contacto con Laura para publicar un artículo sobre su innovador modelo de trabajo a distancia y su enfoque centrado en la comunidad. El artículo que se publicó destacaba no solo su éxito profesional, sino también cómo había redefinido el concepto de éxito según sus propios términos. La respuesta fue abrumadora. Otros arquitectos le pidieron consejo. Su empresa le pidió que desarrollara un programa de formación. Lo que comenzó como una elección personal se convirtió en un movimiento que ayudaba a otros a rediseñar sus vidas. Pero el mejor momento llegó cuando la ciudad aprobó nuestro proyecto de centro comunitario. El vecindario organizó una celebración espontánea y mientras observaba a Laura rodeada de personas que se habían convertido en su familia, pensé en aquella primera noche junto a la valla, cuando me susurró su deseo. Esa noche terminamos de nuevo junto a la valla donde todo había comenzado, aunque meses atrás habíamos quitado una sección de ella, derribando literalmente la barrera que nos separaba. ¿Sabes qué es lo curioso?, me dijo. Cuando me mudé aquí, elegí específicamente la casa con la valla más alta. Quería separación. ¿Y ahora?, le pregunté, rodeándole la cintura con el brazo. Ahora me alegro de que me convencieras para derribarla. Algunas barreras están destinadas a ser eliminadas. Se volvió hacia mí. Pasé muchos años construyendo muros para protegerme. Bastó con que una persona se acercara para darme cuenta de que los muros me mantenían atrapada. La atraje hacia mí. Tú hiciste la parte difícil. Me dejaste entrar. Nosotros hicimos la parte difícil, corrigió ella. Tú te quedaste cuando yo me asusté e intenté reconstruir esos muros a nuestro alrededor. El barrio se sumió en la noche. Las luces de los porches se encendieron. Llamaron a los niños para que entraran en casa. Era un momento normal y perfecto. Te quiero, le dije. No solo por quién eres, sino por quiénes somos juntos. Ella me sonrió. Yo también te quiero. Gracias por dar un paso más esa noche. Nos quedamos allí de pie mientras salían las estrellas. Dos personas que se habían encontrado al otro lado de una simple valla, que habían aprendido que las mejores historias de amor no se basan en grandes gestos. Se basan en elegir a alguien cada día, en los momentos difíciles y en los fáciles, en las dudas y en las certezas. Y todo comenzó con un deseo susurrado y alguien lo suficientemente valiente como para acercarse y elegir el amor por encima del miedo y la conexión por encima del aislamiento. A veces eso es todo lo que se necesita. Un pequeño paso, una elección valiente, una persona dispuesta a creer que las mejores cosas suceden cuando dejamos de protegernos y comenzamos a abrirnos.